Hola, buenas noches a toda mi querida audiencia de este programa de plataforma de TVX, como todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por acompañarnos a través de la señal de YouTube del canal de Informa TVX, también por canales 23 de Cable Color y Claro TV y 28 de Tigo Digital. Por supuesto, además en el streaming de tvx.com.sv. Y como siempre, las gracias por los likes en las páginas de plataforma-sv, tanto de Twitter como de Facebook. Les envío un cordial saludo con mucho cariño, de verdad, a todos los que nos dejan mensajes en todos los días en el programa de plataforma. Quiero contestar específicamente uno de los comentarios que se hizo la semana pasada. A nuestro amigo, me parece que fue Road to Alaska, quien hizo el comentario. Si no, pues me disculpo, pero sí se hizo el comentario que sobre el lavado de dinero que tanto se hace con el dinero fiat, es decir, el dinero sobre el cual el Estado ha depositado la confianza y es el que se maneja, en relación al dinero virtual o las criptomonedas. Decía que, o ella, él, digo yo él, que en realidad negar que el lavado de dinero se da con una o con otra moneda es un tanto ofensivo. Y sin embargo, con las criptomonedas asevera que es más fácil. Y puede ser, eso es relativo, probablemente sea así, de hecho. Sin embargo, también es más rastreable que el dinero fiat, en caso, es decir, eso está en la historia comprobadísimo. La rastreabilidad del dinero, una vez ingresa al sistema financiero, es rastreable, pero si no se ingresa, difícilmente, ¿verdad? En cambio, en las criptomonedas, pues definitivamente al ser un activo virtual, entonces la trazabilidad es lo que va a permanecer inalterable en el tiempo. Nada más hay que generar los mecanismos tecnológicos adecuados para estar preparados y dar o hacer una perfecta o una persecución del delito más eficaz en términos tecnológicos en relación a los criptoactivos. Pero bueno, eso nos da para mucha discusión en relación a ese tema. Vamos a conversar en esta noche sobre dos opiniones de temas de coyuntura nacional. Primero, la suspensión de la audiencia preliminar en el caso denominado saqueo público. Siempre he sostenido que el nombre tiene que ser respetuoso de la dignidad de las personas, respetuoso de los derechos humanos de las personas, y que hay que tener mucho cuidado con la denominación de los casos, como destape a la corrupción, saqueo público. Es decir, recordemos que la Fiscalía General de la República tiene un mandato constitucional en el artículo 193 y ello es defender la legalidad y hacer la investigación del delito, pero en respeto de todos los derechos y garantías, especialmente las procesales, a las que se ven sometidos las personas que son procesadas. Y eso incluye la presunción de inocencia. No podemos hacer uso de denominaciones que catalogan o etiquetan y estigmatizan a las personas procesadas como si ya estos hubiesen sido declarados culpables o probada su culpabilidad en un juicio oral y público conforme a las leyes de El Salvador. Recordemos que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, y ese tipo de nombres dañan y vulneran precisamente ese principio y en consecuencia la dignidad de las personas. Ese es el primer tema que vamos a abordar. En segundo lugar, una breve opinión sobre el curul de la exdiputada, yo sí le llamo exdiputada, Margarita Escobar, del Partido Arena. Bueno, en primer lugar, sobre el caso que ya hemos conversado en varias plataformas anteriormente, sobre el tema de los gastos reservados, para que se comprenda en qué consiste toda la maquinaria estatal, esa trama compleja mediante la cual varias instituciones del Estado, y cuando decimos del Estado estamos hablando inclusive de los órganos del Estado, tanto el órgano legislativo, ejecutivo y el judicial, así como otras instituciones como Corte de Cuentas de la República, posteriormente incluso el Tribunal de Ética Gubernamental, la Fiscalía General de la República, la Superintendencia y todos los entes contralores que tendrían que haber estado presentes, si ya existían, en cuanto al manejo de estos fondos, y qué es lo que generaron un entramado complejo de corrupción que derivó en lavado de dinero, y que el Estado tiene una obligación que si no lo logra penalmente, pues de forma civil o una combinación de proceso civil con penal, en relación a los procesos por exención de dominio, de que pueda ser objeto muchos de estos bienes y de estos dineros defraudados.
¿Qué sucedió hace aproximadamente 3 días y que se reprogramó la continuación o la realización, mejor dicho, de la audiencia preliminar del caso en donde está procesado el expresidente Funes para el día 28 de febrero, es decir, para el día lunes? Y se mencionó en los medios que después de 3 años de estar en instrucción, la pericia de fiscalía deja más de 700 puntos que favorecen a la defensa. Esos son los titulares que se manejaron y es algo sobre lo que ya habíamos conversado anteriormente. Y es que sucede que ninguna instrucción, vamos a entender que el proceso penal, ya lo hemos dicho, tiene 3 fases en la primera instancia, en el primer nivel. La fase inicial de la audiencia. Primero está la investigación en sede administrativa fiscal. Cuando esto se judicializa, es decir, se lleva a los tribunales, es una primera parte en primera instancia donde conoce un juez de paz y se lleva a cabo una audiencia inicial donde prácticamente se decide si la persona va a enfrentar el juicio en detención o en libertad. Luego pasan a una segunda fase dentro de esta primera fase o instancia, en donde se le denomina como fase instructora o fase de instrucción, que simplemente entendámoslo como la fase de investigación, donde se van a producir esos elementos de convicción que van a ser de uso judicial para determinar si el caso pasa a la tercera y última fase de la primera instancia, que es el juicio. Entonces, en esta audiencia preliminar, cuando ya terminó la fase de instrucción, que no puede durar más de 1 año, 6 meses ampliables o prorrogables a 6 meses más, no hay más de instrucción que eso. En El Salvador no existe. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en este caso? Bueno, y solo para cerrar esta parte de las fases, en este momento que se realiza una audiencia, segunda audiencia, conocida como audiencia preliminar, que es la que se ha suspendido en este caso, pues en esta audiencia se determina si la prueba recabada hasta ese momento es suficiente para concluir 2 cosas: que se ha cometido un delito y que estas personas acusadas con probabilidad han sido los autores o los que cometieron en alguna modalidad de participación el delito. Y entonces merecen ir a juicio, o por el contrario, pues no hay prueba, entonces merecen ser sobreseídos definitivamente. Y luego en el juicio es donde ya se va a producir la prueba, se va a valorar y se va a condenar o a absolver, y ahí finaliza la primera instancia. Luego segunda instancia en apelación con las cámaras y finalmente tercera instancia, sala de lo penal. Entonces, se supone que en esta etapa instructora o de investigación, el ente fiscal es un ente imparcial y objetivo por principio acusatorio. Tiene que recabar tanto prueba de cargo como de descargo, que es algo que lamentablemente no se fomenta esa cultura al interior de esta institución, sino que solo van a buscar prueba de cargo para acusar, para meter presa a la gente, para llevarlas a juicio. Pero no, lo cierto es que la Fiscalía por Constitución tiene la obligación de recabar prueba de cargo y de descargo y tener el valor y la entereza y el respeto a la Constitución y a nuestras leyes, que cuando no hay prueba que sustente el caso fiscal, pues pedir un sobreseimiento definitivo si así corresponde, y no estar sometiendo a las personas injustamente a un proceso penal que es bastante desgastante, no solo económicamente, sino que psicológicamente. Pero entonces se supone que en esta fase de investigación la Fiscalía es imparcial, es donde se recaba toda la prueba, en ese momento se llaman elementos de convicción, y cuando finaliza, pues entonces es cuando se supone que este ente fiscal, que fue imparcial y objetivo antes de toda esta actuación, en ese momento se decanta por acusar o por sobreseer. Es decir, hasta ese momento es cuando la Fiscalía deja de ser un ente imparcial y objetivo, objetivo siempre, pero sí imparcial. Y entonces, porque toma una posición acusatoria, ya no va a ser imparcial porque está con la convicción que la persona a la que se le ha atribuido el hecho delictivo es culpable y que tienen que llevarlo a juicio para lograr su condena. Pero lo que ha pasado en este caso es que, a pesar de que la instrucción dura 1 año, que la acusación fue presentada hace casi ya 2 años, es decir, la Fiscalía determinó que iba a acusar a estos 25 o 30 personas procesadas, sin embargo, no se realiza la audiencia preliminar en detrimento de los derechos de las personas procesadas, porque no están listos los peritajes. Y es que es increíble que la ineficiencia, la ineficacia y la incapacidad de los entes persecutores del delito sea sobrecargada o sea trasladada hacia las personas procesadas, que tienen que soportar tanto tiempo sin resolver su situación jurídica.
Pero esto es lo que pasa, es lo que está pasando y es lo que ha pasado en El Salvador a nivel judicial. Se le ha tenido siempre todo tipo de consideraciones al ente fiscal porque nunca están a tiempo listos. No hablo de todos, por supuesto, pero es en términos generales la situación que sucede a diario. Como no están preparados, entonces lo que hacen los tribunales es esperar a que esté lista la prueba de la fiscalía para poder realizar la audiencia preliminar en detrimento de las personas procesadas que tienen derecho a resolver su situación jurídica. Aquí se suspende nuevamente, se dice que se va a realizar el día 29, pero el caso es que se dice que la pericia no es contundente. No lo entendamos como se mencionó, que no se han resuelto más de 700 puntos de la pericia. Es que al parecer, según manifiestan los defensores, no son concluyentes y que entonces no se va a respaldar el dicho de los testigos criteriados y no va a haber suficientes elementos para valorarlos con el resto de indicios o de elementos de convicción como para determinar que es procedente llegar hasta el juicio. Pero recordemos que toda historia tiene siempre dos versiones y precisamente en estos juicios adversatorios, es decir, contradictorios, que están dos partes, pues la fiscalía dice todo lo contrario. Lamentablemente también tenemos una incapacidad instalada que tenemos que mejorar definitivamente en cuanto a la persecución del delito en términos de tecnología, de preparación técnica, porque este tipo de casos es bastante complejos. Y hay una diferencia con el caso del expresidente Saca, y es que aquí no está el apoyo que se tuvo por parte de varios países extranjeros en cuanto a la investigación del delito. Aunque en el caso del expresidente Saca yo siempre he sostenido que la investigación fiscal fue muy mala, que se condenó por presión internacional, porque en realidad no se logró determinar sin lugar a dudas, es decir, con la convicción plena, más allá de una duda razonable, que las personas a las que se les atribuyen los delitos eran culpables. Y no los estoy defendiendo, porque todos sabemos los actos de corrupción de los que hemos sido víctimas los ciudadanos en términos de funcionariado salvadoreño de todos los partidos. Es decir, eso no lo vamos a negar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llevamos 3 años en etapa de instrucción, dicen, la instrucción ya terminó, incluso la fiscalía, imagínense ustedes, fiscalía en estos escenarios que son el diario vivir de nosotros los litigantes, presenta las acusaciones incluso sin los peritajes listos. Y dicen, fundamento la petición de la acusación para que se condene a esta persona en el peritaje ni siquiera lo tienen. Es decir, no tenemos una fiscalía o unos auxiliares del fiscal general que actúen con imparcialidad y con objetividad como lo manda la Constitución. Lo único que piensan es cumplir con metas. Se ha desnaturalizado terriblemente la función fiscal y la libertad de las personas, la situación jurídica de las personas se ha traducido y se continúa traduciendo en términos estadísticos para estas instituciones, policía, fiscalía, porque lo que interesa es dar resultados. Entonces hay metas, siempre han habido metas en la fiscalía, tantas órdenes de captura en el mes, tantas acusaciones, tantos juicios, y bueno, tengo que cumplir con la meta de detenciones. Voy a ver a quién elijo de los casos que me han asignado para detenerlo, meterlo preso y cumplir con mi meta. Es decir, la libertad de las personas se ha convertido en un dato estadístico para la Fiscalía General de la República. Y creo que muchos de los litigantes, y no todos, aunque no tengan el valor algunos de decirlo, es la realidad. Aquí estamos frente a una injusticia muy grande de las personas procesadas, vulneración de derechos humanos en relación a las personas procesadas y nadie alza la voz. Todos tienen miedo porque como allí litigamos, entonces, me voy a echar encima al juez, me voy a echar encima a la fiscalía, como lo decimos coloquialmente. Pero lo cierto es que tenemos que alzar la voz y eso es una tremenda injusticia, que la libertad de las personas sea vista en términos estadísticos, en términos de metas. Porque los fiscales que no llegan a sus metas o no tienen bonos, o no son ascendidos, o no son reconocidos en su trabajo, porque todo lo ven en función de metas que son establecidas por lineamientos desde la cabeza de institución. Eso debe cambiar. No podemos seguir irrespetando la libertad de las personas solo por esto. La detención, cuando proceda, si hay elementos que justifiquen una aplicación de medidas sustitutivas a la detención provisional, tanto se le tiene que otorgar a Pedro como al funcionario que está acusado de corrupción. Tiene que ser en términos igualitarios para todas las personas que enfrenten procesos penales. Pero este es el escenario en el que nos encontramos, en este caso mal denominados o lamentablemente denominados saqueo público,
en donde no hay justificación válida. Ha pasado por 3 Fiscalías Generales de la República. Este caso fue iniciada allá la audiencia inicial en la que yo estuve antes de salir del caso el día 10 de junio del año 2018. Entonces, luego hubo otro fiscal, ahora tenemos otro fiscal, pero lo que vemos es, o podríamos incluso concluir, que hay una incapacidad de Fiscalía de dirigir la investigación del delito apropiadamente y sobre todo de una forma eficiente y eficaz para llevar a juicio conforme las leyes a las personas que presuntamente han cometido delitos y poder recuperar tanto dinero defraudado por muchos funcionarios en El Salvador a costa de nosotros. Así vamos a cerrar este tema. Los invito a que investiguen, que siempre nos mantengamos investigando porque toda historia siempre tiene 2 versiones. Escuchemos opiniones diferentes y saquemos nuestras propias conclusiones. Ahora, con el caso de la diputada, estaba leyendo una nota periodística el día de ayer en donde se establece que hubo funcionarios del partido oficial, o el que se conoce como el partido oficialista, en donde han manifestado que ya no se va a votar por más llamamientos de suplencia al curul de la exdiputada Margarita Escobar y que no se le admitió la renuncia. Yo hablaba o les conversaba el viernes pasado que el artículo 131 de la Constitución en su ordinal cuarto establece cuáles son las 5 causales por las cuales se llama a los suplentes en caso que los diputados propietarios no estén. Y entonces uno de ellos era la renuncia, es decir, la renuncia está legalmente reconocida en la Constitución. Lo que sucede es que como muchas de las situaciones no están, como no se había dado esto, no están reguladas debidamente. Cuando nos fuimos el viernes pasado en el análisis de este supuesto al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, ya hablábamos que era la Asamblea la que por justa causa o fuerza mayor debía aceptar esta renuncia. Pues ahora se habla que la Junta Directiva de la Asamblea no admitió la renuncia de la diputada Margarita Escobar porque no se ha justificado su fuerza mayor o porque la causa no se considera justa, etcétera, y que ya no van a votar por más llamamientos. Hay una jurisprudencia de la Sala Constitucional en donde se establece que los llamamientos se van a realizar por cualquier diputado de cualquier circunscripción, sobre lo cual yo he sentado mi posición, que no debería de ser así. Realmente nosotros en San Salvador votamos por diputados de San Salvador con su respectivo suplente, que si bien no sea el suplente que va a suplir a su propietario por el cual fue votado, que sea alguien de la misma circunscripción. Nuestra jurisprudencia dice lo contrario, dice que puede ser de cualquier circunscripción territorial del país. Así, un diputado de San Miguel puede entrar a suplir a un diputado propietario de San Salvador. Pero lo cierto es que el curul es de la gente. Entonces, nosotros los elegimos y nos representan a los diputados que estén, sea en la composición y porcentajes que sea de cualquier partido. La verdad es que cuando hablamos de la Asamblea, yo sí estoy convencida que se trata del pleno legislativo, es decir, la composición orgánica de todos los diputados votando en su seno, no algunos diputados únicamente que forman parte de la Junta Directiva. Yo pienso que la Asamblea Legislativa es el Pleno, no la Junta. Debería de ser el Pleno el que se pronuncie, no uno, incluso para aceptar la renuncia, pero sobre las manifestaciones individuales de algunos diputados que no van a hacer más votos por los llamamientos de suplencia, definitivamente me parece que eso es algo que también le corresponde al Pleno y que además es una obligación. No puede haber un curul vacío, tiene que llamarse a la suplencia, debe votarse porque es un curul por el cual la gente ha votado y le pertenece a la persona que fue votada, pero esta persona ya renunció, no le pueden obligar a que se quede. En todo caso, pues si no se le quiere admitir, hay que llevar todas estas situaciones al conocimiento del Pleno, pero no pueden ser 2, 3, 5 personas las que terminen decidiendo sobre todo esto, porque la representatividad es de la Asamblea, no solamente de la Junta Directiva. En ese sentido, pienso que debería de promoverse o provocarse un pronunciamiento, ya que estamos en un contexto diferente, una nueva composición de la Corte Suprema de Justicia, pues perfectamente puede provocarse un nuevo pronunciamiento sobre este aspecto para que sea un diputado suplente de cualquier circunscripción o para dejarlo definido, pero que en la ley incluso podría hacerse una reforma en este aspecto
o para que sea un diputado suplente de la misma circunscripción de la cual el diputado propietario ha renunciado, que para este caso sería otro diputado por San Salvador del mismo partido. Si no lo hay, entonces sí, de cualquier circunscripción. Pero esa es la que pienso sería la posición más objetiva, más imparcial, pero sobre todo más adecuada en relación a los votantes salvadoreños, en relación a la ciudadanía salvadoreña, no en beneficio de un partido ni de otro, sea oposición, sea el gobierno, sea el oficial. Independientemente de eso, los que estamos detrás somos los votantes, y que aunque lo que votamos es lo que nos dejó la militancia de un partido, definitivamente lo que se votó fue un propietario con su respectivo suplente. No podemos continuar de forma permanente franqueando o haciendo fraudes, de alguna manera interpretaciones, porque no hay claridad o porque hay ausencia de regulación en relación a algún punto en específico, porque si hay un vacío, lo que hay que hacer es llenarlo, pero no podemos continuar a discreción tomando decisiones a conveniencia, porque entonces continuaríamos con más de lo que hemos tenido en gobiernos anteriores. Un saludo para todos en esta noche de viernes, cuidémonos bastante del COVID y sobre todo ahorremos, estamos en una coyuntura bastante difícil donde todo se va a encarecer. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes. Un fraterno abrazo. Hasta pronto.